Muy buenos días, bienvenido una semana más a su programa de Tics y Pensamientos Bíblicos. Estamos en el estudio del libro de los Salmos y hemos estado estudiando el Salmo 16. Vamos a estar considerando lo que es el Salmo 16, el versículo 4, y vamos a responder a una pregunta, pero vamos a ver lo que dice el versículo. Dice la palabra de Dios, Salmo 16, 4. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligente a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Ahora, hemos venido estudiando la palabra. Hemos dicho que el Salmo 16 se le atribuye a David, pero el Salmo era usado muy posiblemente también cuando el levita o el sacerdote que iniciaría su proceso de consagración y servicio en el templo como parte de su vida adulta a los 20 años, aquel sacerdote pronunciaba este salmo y lo declaraba como una realidad para su vida. Y ciertamente, incluso en la repartición de tierras, los levitas, los sacerdotes, los que ministraban en el templo, se veían excluidos de la repartición de tierra, pero su vida estaba consagrada a Dios y en eso podían descansar. Cuando David escribe este salmo, ciertamente él está considerando un estado de confianza y amor hacia Dios. Y en este estado es el Espíritu que le revela, le pone y le permite pronunciar esas palabras tan llenas de verdad, tan llenas de sabiduría. Es la inspiración del Espíritu de Dios. Lo hemos dicho en otras ocasiones, no es un dictado, no es una obligación, sino que es una revelación maravillosa. Tampoco es un trance, sino que es la inspiración, el toque de Dios que permite en esa relación de amor al salmista componer este salmo. Pero hemos de considerar que en este salmo se toma en cuenta un punto bastante trascendente, y es que habla de aquellos que sirven diligentes a otros dioses. Ahora, para comprender lo que es el servir diligente a otro Dios, vamos a empezar respondiendo a una pregunta, que es ¿por qué las personas se rebelan a Dios? Recordemos que en el origen el pecado original contaminó todo. En el Edén el ser humano, a causa del pecado, enfrentó una separación de Dios. Como hemos dicho y explicado en otras veces, la paga del pecado es muerte, pero Dios, en su misericordia, inmediatamente, a pesar de que dio un castigo justo, también le regaló al ser humano el tiempo. Le mostró cómo era el sacrificio de animales para cubrir su desnudez, o al darle piel de animal para cubrirse, cómo eso representa la expiación. Le dio promesas en su palabra referente a la descendencia de la mujer, que ésta ciertamente iba a ser un testimonio de cómo Dios iba a permitir que a través de Jesús se aplastara el poder de Satanás, pero ciertamente también le regaló al ser humano es lo que ya propio estaba en él, como creado a la semejanza de Dios, es decir, un intelecto el cual le testifica en la misma creación, le testifica de la existencia de Dios. En su alma el ser humano es religioso por naturaleza porque tiene aquella necesidad de adorar, tiene aquel complemento, aquel ajuste como para adorar a Dios. La conciencia que testifica en nuestro espíritu de aquel principio poderoso de la diferencia entre el bien y el mal. Todos esos elementos fundamentales ya vienen propios del ser humano y hacen que tenga un testimonio maravilloso de la realidad de un Dios que ama lo bueno, a lo cual le agrada y sostiene los valores fundamentales del bien. Ahora, a pesar de todo ello, el pecado que contamina todo, contaminó incluso el planeta entero, la creación entera. A pesar de todo, el ser humano en sus fuerzas es incapaz de restaurar la comunión con Dios. Es
la misericordia de Dios la que le permite al ser humano llegar al conocimiento. ¿Pero por qué el ser humano es incapaz? Bueno, porque el ser humano a causa del pecado tiene que luchar hoy en día contra la naturaleza pecaminosa. El sistema de valores de este mundo, que sabemos que hay un sistema de valores orientado al engaño, a la mentira, a la apariencia, y tiene que luchar también contra Satanás, que el Señor le reprende, que nos acusa. Y ciertamente vienen todos estos elementos que hemos mencionado, estos tres elementos, la naturaleza pecaminosa, el sistema de valores y el enemigo, viene y busca hacer callar la conciencia, busca que la práctica del pecado se promueva. Y es que a causa que el pecado entró al mundo, el ser humano, su naturaleza pecaminosa, le pone en un punto de partida en donde está separado de Dios, alejado de Dios. Y es en este punto de partida que, como vamos a considerar, cuando el ser humano viene por una u otra razón, le va asignando a otra cosa o a otras cosas el lugar que solo Dios debe ocupar. Y es a esto lo que se le conoce como idolatría. Ciertamente la idolatría es algo, no necesariamente una imagen, puede ser algo físico, pero también puede ser algo abstracto, como el dinero, el poder, el ego, el orgullo. Es decir, hay diversas cosas que pueden ocupar el lugar que debe ocupar Dios en nuestras vidas. Pero acá prácticamente tenemos una explicación muy clara cuando el Señor dice en su palabra, y en Mateo 22 del 37 al 38, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser y con toda tu mente. Esa fue la respuesta de Jesús. Y dijo, este es el primero y más importante de los mandamientos. Porque amar a Dios abre las puertas a bendiciones espirituales, emocionales, intelectuales y permite disfrutar los bienes materiales con contentamiento. Pero ciertamente, cuando Dios ocupa el trono en nuestras vidas, cuando le dejamos a Él guiarnos, gobernarnos, ¿por qué? Porque Él se encarga de ordenar todas esas emociones, todos esos sentimientos que el ser humano lleva en un total desorden a causa de la rebelión contra Dios. Y ciertamente podemos decir hoy en día que el pecado puede ser comparado con un cáncer, ciertamente porque es invasivo, rápido y letal. Se va contaminando poco a poco y tiene prácticamente el practicante del pecado tiene siempre a caer en la idolatría. ¿Cómo así? Bueno, porque podemos partir de que hay tres condiciones del ser humano. El ser humano, distanciado de Dios por su naturaleza, pero luego hay otra situación en la que el ser humano pasa a ser un rebelde contra Dios. En este punto manifiesta una rebeldía pasiva y finalmente pasa a una condición aún más preocupante, que es una rebeldía activa. Trataremos de explicar esta condición inicial diciendo solamente que el distanciamiento de Dios es porque el individuo tiene nublados los sentidos para atender al testimonio dado por Dios, es decir, el Evangelio. En Efesios 1:13 nos testifica que el Señor nos trajo salvación cuando dice, en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que el Espíritu Santo para alabanza de su gloria. Es decir, al creer el mensaje, el testimonio perfecto de Dios, el Evangelio, las buenas nuevas, el ser humano alcanza salvación. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el ser humano resiste al testimonio de Dios? Porque es propia la gracia de Dios la que permite al ser humano
tener de por sí en su naturaleza su alma, que le da testimonio de esa necesidad de hablar, su conciencia que le testifica del bien y del mal, la naturaleza misma que da testimonio al intelecto de que hay un Dios, pero aún más maravilloso el testimonio pleno del Evangelio de Cristo Jesús que se sacrificó por nosotros. Ese testimonio pleno, cuando el ser humano lo toma, alcanza salvación. Pero ¿qué pasa cuando no? Bueno, al no atender el testimonio de Dios, se obtiene la siembra de una semilla que, por más decir, es dañina y peligrosa, que es la idolatría. Porque cuando no atendemos el testimonio de Dios que tenemos como seres humanos naturales, o aún más la excelencia del testimonio de Dios que tenemos en el Evangelio, ciertamente la idolatría se siembra como una semilla que va dando paso a una rebeldía pasiva, en donde el ser humano se preocupa de la apariencia, de aparentar ser un hombre con valores, pero en la intimidad prácticamente se preocupa por cualquier cosa menos por dar honra y gloria a Dios, como dice su palabra. Y es que en esta condición de apariencia, muchas personas se enfrascan y perduran una vida. Incluso algunos se vuelven a prácticas religiosas, presumen de hacer sacrificios físicos, pero no aman a Dios. Aman el aplauso de las personas, aman su imagen, aman enriquecerse con la fe del pueblo, incluso aman el tener fanáticos que le siguen a ellos, pero tristemente no aman a Jesús. Esta rebeldía pasiva muchas veces lleva a presumir de ser don bueno y se rehúsan a oír el testimonio de Dios. Y son más importantes en lo íntimo, en lo secreto, siempre son más importantes ellos mismos. Y es que la planta de la idolatría sigue su progreso. Ya no es una semilla en este punto, ya es una planta que va creciendo como una práctica, porque se va arraigando en un primer paso a la mente y al corazón, manifestándose en lo privado. Por eso es que hay muchas personas que están tan preocupadas por su apariencia y están robando. Hay tantas personas que están preocupadas por cómo lo verán los demás y que aparecer tener una familia en orden, pero tienen 2 hogares. Están preocupados porque les vean en un determinado día, en un evento religioso, pero no honran a sus padres. Y es ahí donde la apariencia, en esa apariencia, en ese juego de apariencia se va manifestando la semilla de la idolatría. Poco a poco, en un segundo nivel, aquellos pecados, aquellas prácticas pecaminosas con las que se va enredando, van ocupando el lugar de privilegio en su corazón y se van enraizando de tal manera que no estamos dispuestos a dejar estas prácticas, aunque sabemos que no le agradan a Dios, aunque sabemos que pueden dañar nuestras vidas, nuestro cuerpo, aunque sabemos que estamos arruinando nuestra reputación, porque si se da a conocer, entonces pues no seremos vistos como unos hipócritas. Y es allí que el ser humano no se da cuenta de que estos elementos abstractos como la riqueza, el poder, el ego, son tan dañinos y son tanto ídolos como aquellos que decimos de las imágenes, o que de repente nuestro trabajo es un ídolo, que vivimos para trabajar y no para vivir. Entonces es acá que las prácticas pecaminosas van de la mano y contribuyen con nuestra naturaleza pecaminosa y entronizan cada vez más
ese ídolo. El sistema de valores del mundo lo aplaude porque busca la apariencia, busca el pragmatismo, el ser, el renombre, las metas, los objetivos, fama, fortuna. Y Satanás también aplaude este hecho. Cuando el tiempo pasa y el ser humano persevera en esas prácticas del pecado, la idolatría se ha entronizado más. La maldad en el corazón humano se acentúa. Como resultado, se manifiesta la rebelión declarada contra todo aquello que represente a Dios y su palabra. A esta aversión a Dios y su palabra le hemos de llamar la rebeldía activa. Es decir, ya no es una rebeldía pasiva que nos preocupamos por la apariencia de las cosas, sino que poco a poco se va dando paso a una rebeldía activa en el cual estamos en contra de todo aquello que esté relacionado con Dios. Y es que es triste, pero cuando vamos llegando a este punto, el ser humano no se da cuenta que ya sirve con diligencia, no por elección, cual esclavo, aquellas pasiones, aquellas cosas que han ocupado el lugar de Dios, aquellos ídolos. Y estamos empezando a conducirnos como personas que producen, generan maldad. Porque lo generamos porque como ya se entronizó aquello que debería ocupar el lugar de Dios, nuestro ego, nuestros hechos van creciendo buscando pragmáticamente alcanzar el fin, lo que queremos, satisfacernos nuestra carne, y vamos comportándonos y dando fruto de maldad, oprimiendo a otros, tratando mal a las personas, y no queremos saber nada de Dios. Ay de aquel que nos vaya a hablar de Dios. Entonces, en este estado en el cual se va reduciendo el ser humano a servir a dioses ajenos, hay dos elementos, de hecho tres, que se han dejado, se han perdido. El primer elemento que se ha perdido es la elección, la decisión personal. Nos hemos sometido a este servicio por malas decisiones, dejar a Dios, pero ya no podemos tomar la decisión de cambiar nuestro rumbo y nuestras propias fuerzas. Tenemos una idea irracional de libertad que se hace manifiesto en este punto, porque decimos, en un momento puede ser que me doy mucho a estas prácticas, y puede ser que ahorita estoy sirviendo a lo malo, pero en cualquier momento puedo dejar de hacerlo, y por tanto de ofrecer las libaciones de maldad, autolibertarme, y no necesito de Dios. Y es que esta situación irracional va dando pauta en la rebeldía activa a lo que es una enemistad declarada con Dios. Como decíamos, nos volvemos enemigos de Jesús y todo aquello que está considerado como bueno, noble, justo. Vemos nuestros objetivos y metas como la prioridad y servir a nuestro ídolo como algo natural. Y estamos incapaces humanamente. Como dice Romanos 1:18, debido a nuestra maldad, estorbamos la obra de Dios, porque nos dedicamos tanto a practicar la maldad cuando estamos en estas prácticas que terminamos obstruyendo la verdad de Dios. Y es que hay un punto acá, si hemos visto esto, la idolatría es lo que David está resistiendo, porque él dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven a otro Dios. ¿Pero por qué esto? Bueno, porque sin darse cuenta, el ser humano cuando sirve a otro Dios establece un compromiso con el servicio y con las prácticas, porque hemos comprendido cómo el ser humano está cayendo en la idolatría poco a poco, como esta cual semilla crece y va pasando hasta que se afianza y se arraiga en el corazón humano, en ese distanciamiento de Dios. Luego el ser humano se compromete con aquellas prácticas de idolatría.
porque hay dos puntos de vista mutuamente excluyentes. Uno, el que tenía David, servir a Dios como prioridad, y otra, no servir a Dios. Y cuando no sirves a Dios, el salmista sabía que se termina sirviendo a los ídolos. Y es que ambos casos implican un compromiso. Veámoslo desde el punto de vista de los que sirven a Dios. La Biblia nos revela en el Antiguo Testamento que el pueblo de Dios, Israel, esperaba la venida del Mesías y era llamado a no servir a los ídolos. Deuteronomio 6:5 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vemos en el Nuevo Testamento que este principio Jesús lo repite en Mateo 22 del 37 al 38 y se testifica que Jesús, el Mesías, ya vino venciendo el poder del pecado y de la muerte. Puedes hallar esta verdad en pasajes como Romanos 6:9, Hebreos 2:14 o 1 Corintios 15 del 55 al 57. Pero este servicio a los ídolos, fijémonos que se ve manifiesto en el compromiso en la vida del ser humano y un razonamiento nefasto. Y es que el ser humano, cuando viene a servir a los ídolos, primeramente empieza razonando de manera nefasta y de manera irracional que Jesús y el pecado pueden tener comunión. Como decíamos, puedo aparentar y ser otra cosa, y que al final no somos responsables nosotros mismos y que pues Dios, que es bueno, al final nos ha de perdonar, y empezamos a tener un montón de ideas preconcebidas, autojustificantes. En los tiempos del salmista, la adoración a los ídolos parecía una buena elección, pero eso era apariencia, porque cuando ya se iba uno adentrando en estas prácticas y los rebeldes alumnos se iban adentrando sin darse cuenta, iba aumentando el nivel de maldad, de tal manera que los que ya tenían tiempo de estar en estos grupos, estos sacerdotes paganos, chamanes, que se presumían tener un gran poder al interactuar con otros dioses, en realidad había una práctica de maldad cada vez más grande, y ciertamente llegaban al punto que veneraban y ofrecían sacrificios sangrientos como niños, jóvenes, tomaban su sangre, la ofrecían a dioses falsos como Baal, o laceraban sus cuerpos y derramaban su sangre, pues estos sacrificios, decían, alegraban a sus ídolos y les darían como premio más poder. Pero es que estos ídolos que ellos decían manifestar eran los demonios mismos que se manifestaban, prácticamente para que cada vez estuviera el ser humano más perdido. ¿Cómo comenzamos? Bueno, se empezó con el distanciamiento de Dios, la naturaleza pecaminosa. Después se pasó a una rebeldía pasiva en la cual los valores de este mundo ciegan al ser humano y enraizan más la idolatría, y luego el mismo Satanás pasa a formar parte de este grupo que lo que quiere es destruir el ser humano y alejarlo cada vez más de Dios, permitiendo que se contamine con el pecado. Porque qué tremendo no darse cuenta que por decir algo, en la práctica a los dioses de la fertilidad, lo que se daba el culto a la reina del cielo, como lo llama Jeremías, el libertinaje sexual era lo que predominaba, la prostitución sagrada en el culto del árbol frondoso, y todos los sacerdotes o sacerdotisas decían que sus dioses les hablaban y les guiaban estas cosas, pero no se daban cuenta que tal orientación venía de demonios, porque 1 Corintios 10:20 el apóstol dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios, porque desde los tiempos de David
a los de Pablo y los de Pablo hasta nuestros días, tales prácticas son simplemente desagradables a Dios. El que abraza la idolatría se termina oponiendo a Dios porque pone en otro lugar muy lejos de él cualquier pensamiento de Dios, y lo que pone en el trono de su corazón es un ídolo que le guía, le ciega y le lleva a hacer maldad, y llega a creer a sí mismo que estas prácticas no están mal. El pecado siempre va a involucrar elementos atrayentes que nublarán la mente y el corazón cada vez más. Es por ello que en la rebeldía activa se manifiesta la idolatría, e incluso algunos terminan apostatando y como enemigos de la cruz de Cristo. Ante tal condición, incluso el riesgo de la idolatría, incluso Moisés, cuando bajó del monte y vio al pueblo que había hecho un becerro de oro, desmenuzó el becerro de oro, lo molió en polvo, lo echó en agua y lo dio a beber a Israel. Porque de igual resultado, créeme, el resultado de la idolatría te alcanzará dolorosamente. Y es lo que el salmista declara cuando dice que se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligente a otro Dios. Ahora, ve el recorrido, cómo hemos explicado por qué el salmista declara estas palabras, y comparemos tales palabras que son muy similares a las usadas por Dios para describir los dolores de la mujer en parto, cuando Génesis 3:16 dice: a la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz tus hijos con dolor. Tal comparación nos lleva a reflexionar y nos lleva a saber con mucha claridad que los resultados de dejar a Dios, de seguir los ídolos, de apostatar, los efectos de la idolatría son graves. Primera de Corintios 10:14 dice: por tanto, dice el apóstol, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Primera de Timoteo 4:1 dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. El conocimiento de Dios llevó a David a no seguir nunca a los paganos en sus prácticas, las cuales llamó libaciones de sangre, las cuales van en contra de las leyes bíblicas de la humanidad y de la piedad. El conocimiento de Dios es producto, como lo hemos dicho siempre aquí en TICS y Pensamientos Bíblicos, de la estrecha relación de Dios y el hombre. Porque esa relación es lo que da la comunión, la confianza, la seguridad que David ha manifestado en este salmo. Y eso le llevó a decir: no voy a ser parte de sus libaciones de sangre. Por tanto, te invito a que honres a Dios, a que crezcas en el conocimiento de Dios, escuchando programas que te ayuden a reflexionar, no con un interés, más que crezca en el conocimiento del Señor. Recuerda, es prioridad honrar a Dios antes que a los hombres. Y todo aquello que fuera distinto a lo enseñado por Dios a través de su palabra, te invito a apartarte de ahí, te invito a huir, porque estás en un camino que te aleja de Dios y te llevará a cosas terribles como la idolatría. Te invito a seguir a la fuente, que es Jesús, que el que debe ocupar el trono de nuestras vidas, debe gobernar tu vida. Déjalo que Él la gobierne, así como lo hacía el salmista David. Te invito a donde estás, cierra tus ojos y dile al Señor: Señor Jesús, te doy las gracias por tu amor y tu misericordia. Te pido, Señor, que me perdones porque mis pensamientos, mi corazón ha estado lejos de ti. Te ruego, Señor, que restaures mi comunión contigo, no por mis méritos, sino por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario. Porque yo creo
Señor, que tú enviaste a Jesús a morir por mis pecados para darme una oportunidad de tener vida eterna. Hoy tomo ese regalo de la salvación. Te ruego que me guíes de aquí en adelante para andar en comunión contigo. En el nombre de Jesús lo pido todo. Amén y amén. Si tú has hecho esta pequeña oración, recuerda, Dios no tiene tanto interés en un montón de palabras bien bonitas, bien dichas. Dios tiene interés en un corazón sincero. Así que te invito a seguir adelante, a caminar de la mano con Dios, a seguir escuchándonos aquí en Tics y Pensamientos Bíblicos. Esperamos tener una palabra que sea de bendición para tu vida. Y recuerda, busquemos a Dios, porque nunca nos arrepentiremos de confiar en Él. Ha sido un placer, nos vemos la próxima semana, siempre aquí en Tics y Pensamientos Bíblicos. Si quieres oír más enseñanzas, te invitamos a suscribir y compartir nuestros programas. Un placer, bendiciones.